presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Como siempre, pues agradecer que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares para compartir estos temas de actualidad, acompañado de el doctor Nelson Balcácer y Javier López. De igual forma también nuestro invitado del día de hoy, que después de Javier y el doctor Balcácer dar las buenas noches, pues lo presentaremos. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un programa con muchas preguntas, tanto nacionales como internacionales y del traspatio. Así que bienvenido a su programa En Tres Puntos. Gracias, Javier. Buenas noches a ti, buenas noches a Guillermo, buenas noches al país, que nos permite noche tras noche y a esta hora tan especial de la noche llevarle informaciones, llevarle entrevistas, llevarle personas que vienen a hablar cosas importantes. Hoy tenemos un alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo, amigo nuestro, pero como siempre le concedemos el honor a nuestro hermano Guillermo de que pueda presentar. Muchas gracias, doctor Balcácer, y de igual forma también agradecer la presencia, como siempre, cada vez que tenemos la oportunidad de invitarle a el sociólogo, pues Inocencio García, miembro, como decía el doctor Balcácer, de la Fuerza del Pueblo, y un conocedor de la geopolítica con quien conversaremos diferentes temas en el día de hoy. Buenas noches nuevamente, distinguido. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Bueno, de nuevo aquí, muchas gracias por la invitación. El agradecimiento es nuestro. Vamos de inmediato a entrar en materia, profesor, y hay un acontecimiento que ha conmocionado al mundo y especialmente a Ecuador esta tarde-noche con el asesinato de un candidato presidencial de este hermano pueblo, Fernando Villavicencio, que en una actividad, en un acto de campaña, fue, reitero, asesinado. ¿Cuál es la opinión suya? Y vemos vemos el video donde sucedió el hecho y queremos ver la opinión suya como conocedor de la geopolítica. Sí, bueno, yo estuve en Ecuador en noviembre del año pasado y en temas de carácter profesional. Y bueno, ahí yo me pude percatar de cuál es el estado del crimen organizado que hay en Ecuador. Es decir, ha habido un deterioro en estos últimos años del clima de seguridad ciudadana en Ecuador, de un ambiente muy ríspido en materia política, ¿no? Es decir, hay un verdadero deterioro, es una pena de la situación social y política, inclusive económica del país, ¿no? Debemos recordar que el presidente Lasso adoptó una figura constitucional que es la denominada muerte cruzada, donde él eliminó la Asamblea Nacional. El Congreso. El Congreso, sí, la Asamblea Nacional del país. Y bueno, eso es precisamente parte del deterioro institucional y político que lamentablemente Ecuador está. Pude conversar con muchos amigos, con investigadores, con dirigentes políticos también, amigos que uno conoce hace tiempo y bueno, el cuadro que describieron en ese momento, en noviembre del año pasado, es quizás la causa de esta situación que acabamos de ver con este asesinato a apenas 11 días de las elecciones para el 20 de agosto. Así es, correcto. Ya dentro de pocos días. Entonces se va a implicar una profundización de esa crisis política e institucional que Ecuador está viviendo. Ya había sido amenazado, profesor, anteriormente. Sí, entonces, bueno, inclusive cuando uno tenía deseo de conocer el centro de la ciudad de noche, le advertían de que habría que tener mucho cuidado. Es decir, hay un deterioro muy grande en materia de seguridad ciudadana
porque inclusive en el interior hay organizaciones criminales que son muy fuertes en materia de narcotráfico, ¿no? Y lo que se nota es, lo que dice la información de prensa, es que una banda llamada Los Choneros había amenazado previamente al candidato Villavicencio y finalmente ha ocurrido, que uno lo lamenta porque deja 5 hijos en la orfandad. El hecho es que si no solamente nos quedamos en Ecuador, nosotros pudiésemos decir que América Latina tiene una situación compleja en materia de crimen internacional organizado. Así es. O sea, con el tema del crimen transnacional, que está conectado con el narcotráfico. Antes que tú sigas en esa vertiente, aparte de dejar esos 5 hijos, ¿qué significa para la democracia de Ecuador en este momento ese asesinato? Miren, uno no critica el hecho de que sectores empresariales puedan participar en política. Yo creo que son ciudadanos, como todos. Pero yo tengo la convicción de que la actividad política debe ser para los profesionales de la política. Y en América Latina hemos visto ya muchos casos, ¿no? En el caso de Argentina con Macri, ¿no? Que es un empresario. Y Macri dejó a Argentina con un endeudamiento realizado por el Fondo Monetario Internacional de alrededor en su gobierno, alrededor de 47.000 millones de dólares, ¿no? Y Argentina tiene precisamente una situación económica que la ha traído desde hace tiempo, pero ese préstamo realmente profundizó esa crisis que tiene Argentina. Bueno, pues nos vamos el caso de Panamá. Está preso el antiguo presidente, un hombre que era dueño de la cadena de supermercados Mamá. Uno de los hombres más ricos. Uno de los hombres más ricos. Y cuando se desata, por ejemplo, el escándalo, después de él salir del gobierno, uno dice, pero es que se vuelven locos, porque habían unos hangares donde tenían unas avionetas de los hijos, y uno dice, ¿para qué si tiene tanto dinero te involucras en temas de corrupción manejando dineros públicos, ¿no? Y entonces si uno va revisando todo lo que está ocurriendo en América Latina, yo no digo que con políticos profesionales no haya ocurrido elementos de corrupción, pero el hecho es que este caso de Ecuador indica que el presidente Lasso no ha tenido la destreza, ¿no?, para manejar una crisis o una institucionalidad ya deteriorada, que ya venía porque se deterioró mucho con Lenín Moreno. Es decir, él recibió ya una institucionalidad y una economía deteriorada con Lenín Moreno, que finalmente le dio una puñalada por la espalda a quien fue su mentor y guía, que fue el presidente Correa, ¿no? Y además tumbó echó hacia abajo todas las... porque conocimos también en tiempos de Correa lo que yo, en tiempos de Correa pude visitar Ecuador y bueno, Correa hizo una gran transformación en materia de infraestructura, en materia educativa, inclusive el mismo aeropuerto ganó un premio internacional, ¿no? Cambió el aeropuerto donde prácticamente los aviones se iban casi al precipicio, ¿no? Y ese aeropuerto que construyó durante los gobiernos de Correa, ganó un premio internacional y sin embargo Lenín Moreno, que fue su vicepresidente, en vez de continuar, porque ese es el grave problema, en vez de continuar las políticas públicas, vino con su propio librito. No, pero no solamente venir con su propio librito, sino también
venir con saña, como se dice, ¿no? Contra una persona que fue tu auspiciador. El hecho es que yo insisto que por lo que estamos viendo, no solamente a nivel de América Latina, sino el caso de Europa. En Europa, por ejemplo, yo diría que para Francia, ¿cuánta falta hace un Charles de Gaulle? Y para Alemania, ¿cuánta falta hace un Konrad Adenauer? Que recibieron en medio de la guerra y de la posguerra países en situaciones, en el caso de Alemania, con las 4 potencias divididas en sectores de Alemania, ¿no? Incluyendo la Unión Soviética. Y en el caso y sin embargo, Konrad Adenauer desarrolló una estrategia que combinó como no tenía soberanía Alemania, denominada por Henry Kissinger en su libro Líderes, de humildad y dignidad. Así es. Y pudo recuperar Alemania. En el caso, por ejemplo, de Francia, Charles de Gaulle no se sumó a las políticas de manera, es decir, no se sumó, o sea, mantuvo la independencia de Francia ante la presencia de Estados Unidos en Europa, ¿no? Así es. Inocencio, fíjate, tú tocaste muy sublime, si así se quiere, no politizarte, no partidarizarte, el asunto de los presidentes que vienen del sector empresarial. Y te cuidaste, pero nosotros no lo vamos a hacer así, te lo vamos a preguntar, de enfocar a nuestro presidente, que no menos cierto, viene del sector empresarial también. Me gustaría que sin irte a lo partidario, lo enfocara desde el mismo punto institucional. ¿Cómo tú lo ves? Sí, sin ánimo de ninguna, de venir a hacer oposición por hacer oposición. Yo inclusive no me caracterizo por eso. No es tu estilo tampoco. Sino que es uno abordar los problemas de manera conceptual y con objetividad. Yo participé en el proceso de reforma y modernización del Estado que emprendió el presidente Fernández a partir del 2004, ¿no? Empezó en el primer periodo, pero la parte realmente de fondo, operativa, fuerte, fue en el periodo 2004-2012. Yo participé en ese proceso a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, primero como director general de Cooperación Bilateral y luego como viceministro ya en el gobierno del presidente Danilo Medina. Bueno, y puedo hablar y puedo enjuiciarlo a partir de la pregunta que haces, precisamente porque tengo conocimiento de qué se hizo en esa reforma de las 14 leyes, ¿no? Es decir, estábamos hablando de que había un partido, que era, ¿no?, en ese momento el PLD, hubo dos políticos de carrera, Leonel Fernández y luego el presidente Danilo Medina, de más de 40 años de ejercicio, ¿no? Que hace 50 años de ejercicio en la política, aparte de su formación como individual, como profesionales, ¿no? ¿Por qué yo cuento esto antes de entrar directamente a la pregunta? Porque en una entrevista que me hicieron durante la pandemia, yo decía que a este gobierno había que darle no los 100 días normales de tregua, sino que había que darle 6 meses. Y entonces el periodista me dijo, ¿y por qué tú crees que hay que darle 6 meses? Y le dije, bueno, porque primero ellos no conocen el Estado que van a gobernar, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ellos tienen, ¿verdad?, esa corriente partidaria tuvo mucho tiempo fuera del Estado y pensaban que era el Estado de Balaguer o del PRD, ¿no? Y eso era un Estado totalmente distinto, ¿no? Y lo es. Entonces, bueno, para darle fuerza a mis palabras, el ministro administrativo José Paliza dijo, qué sé yo, 2 meses después o 3 meses después, que ellos no sabían que el Estado era tan grande, ¿no? Y las improvisaciones que nosotros hemos venido viendo desde el inicio del gobierno
son un indicador de que realmente aún todavía no manejan los rudimentos de ese estado que recibieron. Y bueno, por eso tenemos estos niveles de endeudamiento, ¿no? De 28.000 millones de dólares, solamente para que tengamos una idea, de enero a mayo de este año, el endeudamiento mensual del gobierno fue de 1.096 millones de dólares, 5.480 millones de dólares entre enero y mayo de este año, ¿no? Y eso, lógicamente, respondiendo de manera directa, bueno, muy bien, el presidente Abinader puede exhibir una cierta frescura, simpatía, pero el hecho es que el presidente Abinader no conoce de los rudimentos de la geopolítica mundial, ¿no? Y lamentablemente, con respecto inclusive a la política exterior con relación a nuestro vecino Haití, yo particularmente, es una opinión personal, digo que este gobierno hipotecó la política exterior y se puede ver en contradicciones. Una cosa es lo que se dice a nivel internacional y otra cosa es lo que en términos reales se está haciendo cuando, por ejemplo, con esto termino, cuando el gobierno insiste, porque ya se envió a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, con la modificación de la ley de tráfico y trata de migrantes, lo que significaría para la República Dominicana, si este Congreso Nacional lo aprueba, de que nosotros, el error que cometió, por ejemplo, Jacques Chirac en su momento, que votó una ley de reunificación familiar. Pues bueno, pues este gobierno, mediante la aprobación de esa ley, está diciendo que precisamente eso mismo, que pueda haber reunificación familiar. No sabemos si han modificado después del rechazo que hubo, ¿no?, de esa ley, de ese proyecto de ley. Y además, otra cosa, si tú estás hablando de soberanía y de un pacto de la nación por la soberanía, entonces, ¿cómo es posible que tú tengas este desorden migratorio? Bueno, profesor, con la anuencia suya y de nuestros amigos televidentes, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos en este su programa en 3 puntos con el sociólogo, profesor Inocencio García. Estamos hablando de la política, de la geopolítica y de todas esas intríngulis que tiene la misma. Javier, adelante. Así es. Profesor, la política de inmigración dominicana, yo la veo con diferentes agendas. Por ejemplo, se está persiguiendo a través del CEFRON y en la frontera a los emigrantes haitianos ilegales y sin embargo tenemos los consulados abiertos y hemos otorgado más de 26.000 visas que se venden, que no son regaladas en Haití. ¿Cuál es su opinión sobre el tema de la inmigración legal e ilegal? Bueno, el tema es el siguiente. Si tú tienes supuestamente consulados cerrados, porque eso es lo que se ha dicho, bueno, Estados Unidos inclusive acaba de cerrar su embajada. La embajada, sí, ayer. España la ha cerrado Japón. Es decir, las principales misiones diplomáticas en Haití, con representación en Haití, están cerrando sus misiones diplomáticas. Y inclusive, si cierran la misión diplomática, cierran la sesión consular también. Bueno, pues nosotros tenemos con este gobierno un desorden realmente, porque otorgar tienen la ventaja de que estamos en la era de que hay razones para no atacar al gobierno, ¿no?, en los
medios oficiales de comunicación, o los tradicionales, porque un escándalo de esa naturaleza, de esa magnitud, 27.123 visas en 2 meses, que representan a la tasa de 56 por 1, más de 8 millones de dólares, ¿no?, que son alrededor de 460 millones de pesos. Entonces, bueno, ¿por qué hablamos de una contradicción de la política exterior del gobierno del presidente Luis Abinader? Bueno, porque una cosa que diga, ¿cómo puede caer si no cae en saco roto la expresión que se dice inclusive fuera del país, que se sepa que no hay solución dominicana a los problemas haitianos? Y sin embargo, tenemos un desorden migratorio y los consulados, o sea, los consulados que administra este gobierno en Haití, están otorgando visas de manera discrecional. Quiere decir que hay una especie de patente de corso, diríamos, ¿no? Para que una cantidad tan escandalosa y que el gobierno no haya tenido una sola reacción con respecto a esa corrupción. Una sola, no la ha tenido, ¿no? De Cancillería, ¿ustedes han escuchado alguna reacción con respecto a ese escándalo? No. Esa denuncia. Salió en los medios y bueno, eso se ha quedado sin ninguna. Eso inclusive debía ser objeto del Ministerio Público. Porque repito, lo voy a decir, yo no sé si eso caería, porque se supone que están fuera del aspecto del otorgamiento de esas visas, fuera de lo institucional. Eso se pudiese tipificar hasta como lavado de activos. Pero ¿no? hay un Ministerio Público independiente. Entonces, bueno, precisamente como hay un Ministerio Público independiente y un escándalo de esa naturaleza, bueno, pues a uno le llama la atención de que ese escándalo, de que un problema de crisis, de desfondamiento del Estado vecino, que nosotros estamos diciendo a nivel internacional que no hay solución dominicana a la crisis haitiana, bueno, pues con ese escándalo la comunidad internacional lo que hace es que se burlan de nosotros. ¿Cómo andan las relaciones, profesor, ahora mismo entre los gobiernos del hermano pueblo haitiano y la República Dominicana? Bueno, porque ese es un gobierno de facto, es que en Haití no hay gobierno constitucional. Es decir, en Haití no hay una sola autoridad electa en este momento. Es decir, que no puede haber una relación de gobierno a gobierno. No, hay una... o los intercambios. Puede haber una comunicación porque tenemos una embajada abierta. Ellos tienen una embajada acá, ¿no? Pero yo diría que esas son relaciones diplomáticas anómicas. ¿Por qué? Porque ¿con quién se puede conversar en Haití en medio de esta crisis donde, como todos sabemos, más del 80% del territorio de la zona metropolitana de Puerto Príncipe está dominado por las pandillas, ¿no? La llegada de Kenia a Haití sería una solución para la República Dominicana. Mire, yo estuve en Kenia. Kenia no es un país, podemos decir, de subdesarrollado. Kenia tiene instituciones importantes. Por ejemplo, en el hotel en que el ministro Isidoro Santana y yo nos alojábamos en el 2016, allá para un evento de Naciones Unidas, al lado está la Universidad Estatal de Kenia y bueno, nos llamó la atención el hecho de que un letrero que dice Facultad de Ingeniería Nuclear, lo que quiere decir que no es un país, ¿no?, ¿verdad?, atrasado. Pero además la infraestructura te lo indica también, la infraestructura urbana te indica que no es un país atrasado, pero sin embargo, lo que señalan los medios internacionales es que los policías kenianos no están en capacidad, no tienen el entrenamiento para, por ejemplo, abordar lo que en Naciones Unidas se conoce como la DDR, que es desarme, desmovilización
y reinserción. Entonces, 150.000 de Kenia, 150 de Bahamas y ahora Jamaica se suma con 100, serían 1.350, pero ninguno de esos tres países por sí solo pudiese enfrentar una situación de esa naturaleza. Lo voy a decir, siempre lo digo de manera directa, si Estados Unidos no da, Francia y Canadá, que sí tienen experiencia, si no dan por lo menos el apoyo logístico. Porque tengamos le voy a poner un ejemplo, la pandilla 5 segundos, que controla la zona donde está el área judicial en Haití, domina ese territorio con drones, ¿no? Lo que significa que una misión de pacificación mediante una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, liderado por Kenia y con el apoyo de Bahamas y de Jamaica y otros que se puedan incorporar, porque ni Estados Unidos ni Canadá se quieren incorporar de manera directa. Sino, ¿y no sería una pantalla lo de Kenia para de una forma directa entonces Estados Unidos y Canadá intervenir? Bueno, lo que pasa es, no, yo creo que no, porque miren que lo que ocurre es que Occidente en general, ¿no? Y Estados Unidos es el líder de Occidente, tiene una situación muy compleja, una crisis geopolítica muy compleja en Ucrania. ¿No? La guerra entre Rusia y OTAN, porque Ucrania está en el que está poniendo los muertos, pero no, la lucha es ese enfrentamiento, esa guerra es entre Rusia y la OTAN. Pero es extraño, profesor, ver África. Y entonces ahora se agrega, como agregarle más leña al fuego de la geopolítica mundial, lo que está ocurriendo en Centroáfrica, en el Sahel, ¿no? Con el golpe de Estado que se dio en Níger. Pero hay que tomar en cuenta que ese golpe de Estado de Níger, también tenemos que tomar en cuenta que eso puede ralentizar la decisión que pueda tomar el Consejo de Seguridad con respecto a Haití, porque resulta que ese ya es un conflicto geopolítico mayor para Occidente, especialmente para Europa. Más importante, inclusive para Estados Unidos. Y particularmente para Francia, porque Francia, sí, el 70% de la movilización de sus reactores nucleares, Francia tiene 56 plantas nucleares y tiene alrededor de 56 reactores, pero alrededor de 19 de esos reactores lo mueve el uranio enriquecido de Níger, ¿no? Y un tercio de los hogares franceses se alumbran con la producción nuclear por el abastecimiento de ese uranio de Níger, ¿no? Así es. Entonces, lo que significa que Occidente en general, ¿no? Tiene una situación de lo que yo le llamo de un estrés geoestratégico, ¿no? Y ahora, repetimos, se agrega esta situación de crisis. No lo vaya a pasar como a España en aquellos tiempos. Esta crisis, exactamente, esta crisis geopolítica, porque lo que estamos viendo es que ya, al parecer, los países africanos se cansaron de la colonización, ¿no? Se cansaron de la colonización, hay un nuevo ambiente, ha habido nuevos desarrollos, hay otras potencias que han emergido, Francia, Rusia, Ucrania, perdón, Rusia, China, India, India, que para el 2037 va a ser la tercera potencia mundial, ¿no? En materia económica. Es decir, por encima de China. No, en tercer lugar. En tercer lugar. Aunque por ejemplo, ya India tiene más población en este momento que China. Y yo, por ejemplo, India, para que veamos cómo el mundo ha cambiado, y está cambiando, que India, que era colonia del Reino Unido, ya desplazó al Reino Unido del 5º lugar como potencia económica mundial. Así es. Entonces, bueno, ante ese panorama es que tenemos
la potencial y compleja y difícil solución de esas crisis que tenemos en el país vecino Haití. O sea, ¿cómo ve usted, profesor, esa situación de Haití precisamente? ¿Ve usted una luz al final del túnel o todavía no hay ninguna solución para la problemática haitiana a nivel interno y que de igual forma afecta a la República Dominicana? Mire, yo no veo esa luz al final del túnel, porque es que si los haitianos aplicaran la estrategia de Konrad Adenauer, que yo he mencionado, de humildad y dignidad, ¿qué entendió Konrad Adenauer, el canciller alemán, en medio de la Segunda y post-Segunda Guerra Mundial? En plena Guerra Fría. En plena Guerra Fría entendió que su país no tenía soberanía. Es el mismo caso de Haití. Haití no tiene soberanía, ¿no? Entonces, si tú no tienes soberanía, ¿cómo tú la recuperas? Bueno, lo que entendió Konrad Adenauer, bueno, ¿con qué fuerza yo postulo una soberanía si no tengo fuerza material, porque estoy intervenido y mi país está dividido en 4 pedazos por 4 potencias, ¿no? Entonces los haitianos que deben ponerse de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Tuvieron ahora recientemente, hace, 15 días o un mes, en Trinidad y Tobago, auspiciado por la CARICOM, y lamentablemente no hubo ningún resultado porque las partes no se pusieron de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Si los haitianos no se ponen de acuerdo, cuando digo los haitianos, el liderazgo político y económico haitiano no se pone de acuerdo para sacar a Haití de ese hoyo en el que se encuentra, bueno, pues mire, por más policías que se envíe a Haití, si no hay un acuerdo de carácter político, que haya un gobierno de transición y que ese gobierno de transición pueda llamar a elecciones, entonces no puede haber normalización constitucional en Haití. Es difícil, es una situación difícil, porque uno no ve tampoco forma de que ellos se pongan de acuerdo a nivel interno. Ese es el tema. Profesor, con la nueza suya y de igual forma nuestros amigos televidentes, vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos en este su programa en 3 puntos con el profesor, sociólogo, conocedor de la geopolítica, Inocencio García, miembro de la Fuerza también del Pueblo. Profesor, nos gustaría que analizáramos la situación actual de la guerra Ucrania-Rusia, una guerra que ya lleva un tiempo. Para muchos decían que eso pasaba en 2 o 3 semanas, para otros vaticinaron que iba a ser larga, incluyendo el primer ministro británico, entre otros. Y para Inocencio García, en los actuales momentos nos gustaría saber o que nos analice la situación actual de este conflicto internacional. Bueno, yo creo que debemos de ver ese conflicto dentro de la más férrea lucha geopolítica ya de 2 grandes bloques, ¿no? Que es el bloque occidental, encabezado por Estados Unidos, Europa en general, aunque hay países asiáticos que forman parte de ese bloque, pero no son de Occidente, y el bloque que está liderando China y Rusia, que fundamentalmente está en torno a los BRICS, ¿no? Que ya no son 5, ya se han incorporado más de 17, ya van más de 17 países que se están incorporando a los BRICS. El acrónimo BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ese es el acrónimo. Y bueno, no podemos ver solo el tema de lo que Rusia y el presidente Putin le llamó la operación especial,
ha tenido como propósito, según la definición rusa, de desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Y bueno, ese conflicto se produce porque, según la doctrina de seguridad rusa, con la potencial incorporación de Ucrania a la OTAN, ahí se cruzaba una línea roja. ¿Por qué? Porque que fue suspendida, perdón, profesor, que fue suspendida en los acuerdos que se dieron con la ex Unión Soviética, sí, con Occidente, en los famosos acuerdos de las ojivas nucleares, los SURT 1 y 2. Sí, por ejemplo, para que tengamos una idea, porque hay un tema de seguridad nacional. Como Rusia está rodeada por la OTAN, ¿no? Es decir, esos países que usted menciona, los ex de la Unión Soviética, a todos fueron incorporados a la OTAN. Cuando por ejemplo, Helmut Kohl le dice a Mikhail Gorbachev que no se preocupara, que los países de la OTAN no se iban. Esos países ya no miembros de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no se iban a incorporar a la OTAN, pero tampoco se iban a acercar, ¿no?, hacia Rusia, a la frontera. Y ha ocurrido todo lo contrario. Por ejemplo, un misil desde Polonia y Rumanía llega a Moscú, a la capital, en 15 minutos. Si Ucrania es aceptado como miembro de la OTAN, un misil llega en 5 minutos, ¿no?, y destruye, hace polvo esa capital. Es decir, que ahí hay un tema de seguridad nacional. Es como, por ejemplo, lo que ocurrió en la crisis de los misiles en Cuba, ¿no?, en el 62. Que la salida fue genial. ¿Cuál fue la salida? Me quitas los misiles de Cuba porque yo no lo acepto, porque afecta a mi seguridad nacional, en el caso de Estados Unidos. Ajá. Pero el acuerdo fue con Nikita Khrushchev y tú me quitas los misiles de Turquía. Que era de la OTAN. Entonces a uno le da pena porque la matazón que hay ahí, ya inclusive Estados Unidos está aceptando que las bajas de Ucrania van por 400.000 militares muertos en esa. Eso es aparte de los mutilados, de que no tienen piernas. Es una cosa realmente, profesor, terrible. Entonces, bueno, ya definitivamente lo que están diciendo los expertos es que Occidente le está quitando ya el apoyo a Zelensky, ¿no? Y le está quitando, no solamente, ya ustedes no ven el flujo que había antes, y ya lo que se le está diciendo a Zelensky que se tiene que sentar en la mesa de negociaciones. ¿Cuál es el resultado de una mesa de negociación? Que ese país ya va a ser dividido. Claro. Ya. Ahora, profesor, hay una pregunta que me surge. Hay dos cosas que se contradicen. Lo que era la respuesta al Pacto de Varsovia, que es la OTAN, ya no tiene sentido porque ya el Pacto de Varsovia no existe. Y por el lado ruso, ¿no será que Putin, que tiene un país extremadamente rico en términos de energía, tiene la añoranza de la grandeza de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Bueno, es que Rusia nació como imperio. Sí, yo sé que sí. Y entonces lo que dicen los expertos es que es muy difícil que tú le pongas sanciones a un país de 17 millones de kilómetros cuadrados, 98.000. Muy difícil, pero además un país que es en lo absoluto autosuficiente. En todo. En todo, en alimentos, en agua, en recursos minerales, en tecnología, en capacidad militar, porque tiene toda
es el primer país a nivel mundial, es decir, Estados Unidos tiene 800 bases militares desplegadas a nivel mundial, pero en cuanto al desarrollo de tecnología nuclear, quien está en primer lugar es Rusia, ¿no? Entonces, siempre nos olvidamos de la tradición histórica de los estados, creemos como que la historia no regresa, la historia siempre regresa. Se repite. Sí, no es que se repite, pero la historia regresa en el sentido de que tú en 150 años, 200 años, 1000 años, como tiene Rusia, Rusia no se va a separar de su origen como no nos separamos nosotros del niño que éramos cuando nacimos. Así ¿no? es. Profesor, con la anuencia suya, vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos. Bien, continuamos ya en esta parte final. Doctor Balcácer, adelante. No, Sergio, no se puede quedar esta parte. Usted es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Así es. Nosotros oímos en la calle algunos bocinas, vamos a llamarle así, algunos programeros que hablan mucho de que la Fuerza del Pueblo es un partido nuevo, disminuido, pequeño, que no tiene la capacidad de organización. Sin embargo, nosotros vemos que a nivel de la Secretaría de Organización y la Secretaría Electoral, la Fuerza del Pueblo está inmensamente organizado a nivel nacional. ¿Qué ustedes pueden decir al respecto? Bueno, mire, como que tenemos poco tiempo, voy a dar cifras, ¿no? Nosotros tenemos más de 84,000 direcciones de base, ¿no? Y a nivel de estructura electoral estamos organizados a nivel nacional, porque ahí está don Luis Toral, que es un verdadero campeón y trabajador y además con experiencia en ese tema electoral. Es decir, si nosotros no tuviéramos más de 4,300 candidatos, ningún partido que no tenga esa cantidad y que no tenga estructura no puede llenar la planilla con más de 4,000 candidatos que ya tenemos inscritos. Profesor, el tiempo es el que manda. Habrá que invitarlo nuevamente para poder dar más detalles. Hablar de este tema. Claro que sí. Agradecer como siempre la amabilidad de que usted nos conceda la invitación para ilustrar a nuestros amigos televidentes de estos temas internacionales y de la política local también. De manera que a ustedes las gracias y mañana será otro día a esta misma hora y por este mismo espacio. Feliz noche. Bueno.